¿Cómo están, queridos hermanos? Pues es una alegría, un gusto volver a compartir con ustedes un nuevo blog de videos que ya, como dijimos, van a ser cristocéntricos. El primer blog fue los 7 Yo Soy de Jesús, el segundo, los Cánticos del Siervo, que es Jesús, y ahora vamos a empezar los diálogos de Jesús que vienen en el Evangelio de San Lucas. Este evangelista nos habla específicamente, su evangelio está dividido en diálogos y discursos, pero nosotros vamos a ver cada uno de los diálogos que tiene Jesús con las diferentes personas que él tiene contacto aquí en este Evangelio de San Juan. Y es bien interesante porque a través de estos diálogos vamos a conocer a Jesús, vamos a ver cómo es su temperamento, cuando se alegra, tu personalidad de Jesús. Va a estar muy interesante estos diálogos y cómo a cada una de las personas las trata de una manera diferente. Es bien hermosísimo estos videos, ojalá y los puedan ver cada uno de ellos. Y vamos a comenzar el primer diálogo que está en el capítulo 1, versículos del 38 al 39. Y fíjense bien, dice así en el versículo 38. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabní, que quiere decir maestro. ¿Dónde vives? Les respondió Jesús: venid y lo veréis. Fueron entonces, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10ª. Palabra de Dios. Vamos a ver este primer diálogo tan hermoso entre Jesús y dos discípulos que eran inicialmente discípulos de San Juan Bautista. Pero San Juan Bautista, con un amor hacia su primo, ¿verdad? Un amor de primo, un amor familiar, y sabiendo que él era el que le iba a abrir el camino, les dice: he ahí el Cordero. Les está presentando a Jesús como el Cordero. He ahí el Cordero de Dios. Y dice que estos discípulos, al ver cómo San Juan hablaba, decía: he ahí el Cordero, pues les intriga mucho esto y dejan a San Juan Bautista y se van a convertir ahora en discípulos de Jesús. Y vemos aquí cómo que bastó tan solo estas palabras para que ellos se convencieran y siguieran a Jesús. Y dice que empezaron a ir detrás de Jesús, a caminar detrás de Jesús, y cuando Jesús siente que alguien lo viene siguiendo, voltea y les dice que buscan. Entonces ellos le dicen: maestro, ¿dónde vives? El diálogo tan hermoso, y Jesús les contesta: vengan y lo verán. Y aquellos discípulos se quedaron con él desde aquel día. Y era la hora, dice aquí, fíjense bien, era más o menos la hora 10ª. ¿Y por qué nos dan este dato tan interesante? Porque uno de los discípulos, de estos dos discípulos, era Juan Evangelista. Y Juan Evangelista se va y ya desde este momento se convierte en discípulo de Jesús. Un diálogo muy pequeño pero muy fructífero para Jesús, porque desde ese momento dos discípulos se quedan con él y uno de ellos es hermano de Pedro y también convence a Pedro de que siga a Jesús. Qué interesante este diálogo tan maravilloso, y nosotros podemos quedarnos con esta pregunta que Jesús nos dice a ti y a mí: ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Es lo que Jesús te dice el día de hoy. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús como estos dos discípulos? Dialoga. Hermoso diálogo de entrega, de donación de dos discípulos a Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente diálogo.